Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 14 de Overlord. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo 1 titulado Un movimiento inesperado. Y en pantalla están viendo la imagen oficial de este capítulo. Es una imagen que la primera vez que yo la vi confundí al personaje que está de rodillas. Su melena dorada puede confundirse por la princesa Renner. Pero yo quiero que se fijen en su brazo derecho. Tiene un tatuaje, ¿no? Tiene un tatuaje como de algo que la está enroscando. Eh, Eso imagino que les dará la pista o la respuesta directamente de quién es este personaje. Igual si no lo han descubierto, en unas cuantas partes sabremos quién es este personaje. Cuando este momento ocurra, volveré a traer esta imagen como normalmente hago. Eso sí, es una imagen genial con Ainz, con Albedo y con Shaltir detrás. Es genial. Y, y la verdad que el título de este capítulo es Movimiento Inesperado. Más o menos nos empieza a dar la respuesta de por qué Albedo en el prólogo dice, nos traicionó, que Albedo como que abre las pupilas y queda como que, ¿qué? Y también nos responde a Reiner haciendo también, ¿eh? Este capítulo nos responde, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Así que vamos a iniciar, no sin antes mencionar que hago directos, al menos 4 o 5 veces a la semana por medio de Twitch. Si desean apoyarme pueden hacerlo por medio de una suscripción por acá o también pueden hacerlo por medio de PayPal o de Patreon. Cualquiera de esas formas me ayudaría mucho. El link a cualquiera de esas plataformas está en la descripción de todos mis videos. Así que vamos allá. Volumen 14, capítulo 1. Un movimiento inesperado. Parte 1. Sorbió el ale que rebosaba del tarro. No podía beberlo en su territorio, pero se había acostumbrado a este sabor de primera clase. Satisfecho, desprendió aliento a lúpulo y colocó el tarro aún medio lleno sobre la mesa. Si esta fuera de madera, la habría bajado de golpe con un estruendo, pero como era de porcelana, prefirió evitarlo. Por supuesto, no había necesidad de pagarla aunque la rompiera. Esta taberna la había preparado Ilma Signaios, su patrocinadora, y ningún noble de su facción o persona atraída por alguno de ellos le cobraría. Después de todo, estaba por convertirse en aristócrata. Era una inversión anticipada en la buena fe del barón Philip Dayton Leire Montserrat. Así que podría acumular y regresar después cualquier cosa que requiriera gratitud. Por ahora, Ilma tenía una fortuna con la que Philip no podía compararse, pero aún así era plebeya. Tendría que inclinar la cabeza frente a alguien con poder. Seguramente por eso recibió a Philip y le ayudaba a formar su nueva facción. Esta era la diferencia de nivel más grande que existía en el mundo, la de nacimiento. Pero gracias a esto, estaba endeudado con ella. Philip se jactaba de ser alguien que pagaba cualquier deuda. Quería conseguir su nuevo título pronto. Ilma también debía querer algo más allá de lo que podría ser un varón. Ya quería empezar a regresarle lo que debía. Si no, tendría que comenzar a ceder frente a ella y pedirle permiso para lo que quería hacer. Quería sentirse más libre, usar su poder sin tener que preocuparse. Ese era el deseo de Philip, pero ¿por qué no sale bien? Las palabras se le salieron de la boca. Miró a su alrededor. A diferencia de las tabernas de los plebeyos, a esta no la llenaba el ruido vulgar, pues era una de las mansiones de Ilma reconstruida para su nuevo propósito. Aunque no había gritado, cualquiera podría haberlo escuchado. Verificó que nadie le prestaba atención y sintió alivio. No ganaban nada si la gente se enteraba de sus fracasos. Y sí, había fracasado. ¡Muéranse, malditos incompetentes! Philip volvió a sorber del tarro para extinguir el fuego de su ira. El fuerte impulso de su movimiento le hizo desbordar ale por las esquinas de la boca.
el líquido recorriéndole el cuello y mojándole la ropa. La desagradable sensación de la ropa empapada pegándosele a la piel lo puso de peor humor. Nada le salía bien. La expresión de Philip se torció en furia. Según su plan, la producción en su territorio ya debería haber aumentado varias veces, con todos agradeciéndole por convertirse en el nuevo señor. Los demás nobles estarían elogiando sus resultados, con rumores de un gran gobernante esparciéndose por doquier. Pero, ¿cuál era la realidad? No solo había disminuido poco a poco la producción de alimentos en su territorio, sino que sentía que los aldeanos lo miraban con desprecio cuando lo veían en la calle. ¡Insolentes! No podía permitirles a esos simples aldeanos faltarle el respeto al sucesor de la gran casa de Montserrat. ¿No sería que no estaban trabajando en serio para hacerlo quedar mal? Era posible. Había muchos necios que envidiaban a los talentosos. No entendían su lugar en el mundo, y la única forma en que podían sentirse grandes era insultando a los que sí eran capaces. No creía que todos fueran así. Había muchos aldeanos. Debía haber otro motivo, como que el señor de un territorio colindante lo sobornara para estorbarle a Philip. No podía negar esa posibilidad. En primer lugar, era obvio que las ganancias serían inmensas si solo se concentraban en producir lo que vendía. Para cualquiera sería fácil entenderlo. Simplemente había que enfocar los campos a eso y comprar los alimentos básicos a otros comerciantes. Y aún así, no faltaba la gente que se oponía. ¡Imbéciles! ¿Y si le digo a Hilma que los reprima? A ver si así les dan ganas de trabajar como deben. También que investigue si me han traicionado. No, espera. Yo mismo podría castigarlos. Podría darles latigazos, como si fueran ganado. No necesito decirle a Hilma. Tampoco quiero endeudarme más. Ahora que lo pienso, ya me ayudó mucho. Es hora de que le agradezca de alguna forma. Como él sería aristócrata y Hilma era plebeya, sería sencillo ignorar su deuda. Sin embargo, eso lo hacía un bandido, no un noble honesto. Debía pagar lo que debía por su honor, lo más pronto posible. No quería sentirse inferior en el futuro debido a sus deudas, ni volverse incapaz de negarle cualquier cosa. El problema es... ¿cómo le pago? El plan original era pagárselo en efectivo una vez que subieran las ganancias de la aldea. Pero eso era imposible. No, difícil. Ahora que su facción emergente comenzaba a mostrar valor, ¿qué tal si actuaba para traerle mérito a Hilma? Pero aún no tengo control total sobre la facción. Ya había reforzado sus contactos dentro de la facción emergente. Estaban aumentando el número de miembros que lo apoyaban para llevar el estandarte, pero no todos estaban de acuerdo. Hilma lo ayudaba, mas su edad y estatus social no le permitían hacer mucho. Philip también entendía el sentimiento de los otros nobles si se ponía en su lugar. Aunque un conde veterano y un varón joven dijeran lo mismo, sus declaraciones no tenían el mismo peso. Sin embargo, pensaba que así nada cambiaría, y la facción se quedaría estancada. Como era una facción emergente, no deberían actuar como una organización anticuada, sino tomar una dirección nueva. Por eso, alguien que osara enfrentar nuevos retos, como Philip, era el más adecuado para encabezarla. ¡Ay, de verdad que ninguno entiende! Philip levantó el tarro una vez más para calmar su enojo, pero ya estaba vacío. ¡Ey! ¡Tráiganme más! Sí, señor. Sí, señor, le pidió más alcohol a una empleada de la taberna, vestida de sirvienta que pasaba cerca de él. La señorita inclinó la cabeza y partió, moviendo las caderas de manera llamativa. La vestimenta que portaba no era muy gruesa, y se notaban las curvas de su posterior. El atractivo trasero era maravilloso, pero el verdadero placer era que obedeciera de inmediato, dejando claro quién tenía el poder en esta relación. Philip tenía 2 sirvientas así. Las ponía a hacer lo que quisiera y no les pagaba. Por ahora se encargaban de todos los asuntos del hogar. También contaba con un mayordomo y un proveedor personal,
todo gracias a Hilma. Quería despedir a los que habían trabajado en su hogar desde tiempo atrás y quedarse solamente con sus subordinados, pero su padre se lo impedía. Se había resignado, pero solamente porque Hilma pagaba. Si tuviera que pagarles de su propio bolsillo, ya los habría echado. Mientras Philip se perdía en sus pensamientos, una voz lo llamó. «Vaya, barón Montserrat, ¿qué le ocurre? No parece estar de buen humor». Volteó y encontró a dos nobles. Eran sus compañeros de facción. Ambos habían obtenido su título nobiliario al mismo tiempo. Uno llevaba un tarro y el otro un plato con nueces. «¡Vaya! ¡Barón Derby! ¡Barón Rocky Lane!». El barón Derby era un hombre delgado con aspecto insulso, carente de la gracia y majestad de un noble. Lo único que reflejaba su título era su vestimenta. De vestirse con prendas comunes, nadie notaría que pertenecía a la nobleza. De hecho, sentía como si le presentaran a un actor que interpretaba el papel de un noble en una comedia. En cambio, el barón Rocky Lane era un hombre de gran constitución. Lucía firme, con grosor vertical, horizontal y hacia todos los lados. Parecía imponente, pero en realidad no era asertivo. La impresión de Philip, muy acertada, era que este hombre era más usado de lo que él usaba a los demás. Tenían territorios vecinos, así que se les veía juntos con frecuencia. Philip no los olvidaba porque pensaba que deberían actuar individualmente, como él. ¿Están libres estos asientos? Por supuesto, adelante. El barón Derby se sentó y el barón Rocky Lane le siguió. Luego de inclinar la cabeza, justo entonces la señorita con el alcohol regresó. ¡Hagamos un brindis! Con gusto. Se decía que al brindar había que chocar las copas con fuerza para mezclar sus contenidos y demostrar que ninguna tenía veneno. Philip, consciente de esto, chocó su tarro con vigor. El licor se desbordó y un poco cayó sobre la mesa. ¡Oh, cielos! También derramó un poco sobre la ropa del barón Derby. Sería grosero decir que las manchas le quedaban bien, pero sus prendas, aunque de aire noble, no eran muy nuevas. Quizá lo más correcto era decir que tenían historia. Parecían heredadas del tipo que Philip usaba antes. Philip sintió pena por él. Las prendas que ahora vestía eran de primera, mandadas a hacer por Hilma. Podía interpretarse que ella no veía el valor de invertir en ambos. Al sentir la impermanencia del mundo y saber lo mucho que el futuro de cada uno podía variar, Philip preguntó: ¿Vinieron a beber? Sí, así es. Solo queríamos tomar un trago. Cuando lo vi aquí, supe que debíamos saber qué le ocurre, señor. ¿Verdad? Así es, barón Montserrat. Cielos, no necesitan ser tan formales. Tenemos la misma posición y colaboramos, ¿no es así? Válgame, me alegra muchísimo escuchar algo así de un hombre tan grande como usted, ¿verdad? Así es, si gusta, tome una, dijo ofreciéndole una botana seca. Muchas gracias, barón Rocky Lane. Oh, por favor, no sea tan distante. Puede llamarme Vianney y a él Egg. De acuerdo, entonces llámenme Philip. Los tres rieron contentos y bebieron su ale. Entonces, Philip Dono, ¿qué le sucede? No parecía de buen humor. ¿Buen humor? El alcohol le había entorpecido un poco, solo un poco la cabeza, y la ira de un momento atrás regresó. Me dolía la cabeza por culpa de unos incompetentes. Por cierto, estos incompetentes son los plebeyos de mi territorio. Oh, ya veo, lo entiendo. Es natural que se enoje porque los demás no lo comprenden al ser tan astuto. Nosotros no nos comparamos, ¿verdad? Así es un enojo de lo más natural para alguien tan sabio como usted. Philip se conmovió al escucharlos. Los nobles sí podían entenderlo. De seguro también sufrían por la estupidez de los plebeyos. ¿Entienden mi sufrimiento? Sí, lo entendemos. Yo también me he sentido así, aunque dudo que al mismo nivel que usted, ¿verdad? Así es, vaya, parece que su tarro está vacío. Alguien traiga otra bebida para Philip Dono, rápido.
La señorita trajo más ale. Philip levantó el envase rebosante. ¡Bien! ¡Hagamos otro brindis! Volvieron a chocar los tarros. Philip bebió de su ale. Estaba delicioso. Era el trago más sabroso que había tomado, gracias a que compartía la bebida con colegas que entendían sus pesares. Al ser una especie de líder para la facción, los demás se mantenían a cierta distancia. No podía formar amistades. Le alegraba haberse acercado a estos dos. No pudo resistirse a abrazarlos. «Cielos, Philip Dono, me alegra el afecto que muestra, pero va a tirar la bebida. Espera que esté vacío el tarro». ¡Ay! Volvió a tirar un poco. Aunque no le costara, no estaba bien que Ilma gastara en vano. Philip lo soltó y se empinó el ale. «Oh, no esperaba menos de usted. Es muy buen bebedor, ¿verdad?» «Así es. Grande como solo puede serlo, Philip Dono». No, para nada. Solo me pareció más rico que de costumbre al beber con hombres tan respetables como ustedes. Válgame, me alegra escuchar eso. Nosotros somos más débiles ante el alcohol. Su forma de beber es digna de alabanza. Vaya, ¿no aguantan el alcohol? Apenas iban en su primer tarro y no parecían haber bebido mucho. Sí, es verdad. Ay, apena decirlo, pero no sabemos qué le ve la gente de bueno, ¿verdad? Así es, pero dañaría el ambiente no beber en situaciones así. Entonces tomamos lo mínimo. En ese sentido me dan envidia los que pueden beber sin problema, como usted. Ande, beba también por nosotros, al fondo. Instigado por ambos, Philip bebió más y más. Pronto comenzó a sentir la cabeza ligera y la cara ardiente. Sí. Por cierto, hablaba de los incompetentes de su territorio que le causan problemas. ¿Exactamente qué sucede? ¿Eh? ¿Qué era? ¿Yo dije eso? Sí lo dijo. Parece que ya bebió demasiado. Será mejor traerle algo sin alcohol, ¿verdad? Así es, Philip Dono. ¿Quiere agua? La de aquí no apesta a musgo. No, estoy bien. Sintió lo enrojecido que estaba sin necesidad de verse al espejo. Sobre mis problemas es que no tengo dinero. Los otros dos se vieron el uno al otro. Nosotros tampoco, ¿verdad? Así es, nuestros territorios no son prósperos. No es eso. Si hicieran todo como les digo, ya tendría muchísimo dinero. Pero como no trabajan como deberían y no obedecen mis instrucciones, ¡nada sale bien! ¡Son un montón de incompetentes! Oh, tiene toda la razón. Entiendo que sufra por culpa de los incompetentes. Por cierto, ¿cuál es su especialidad de producción? Por ahora solo cultivos. ¡Demonios! Aunque había abarcado muchas categorías, aún no obtenía resultados de ninguna. Cultivos. Si tiene una especialidad local, todo bien, pero si no... Sí, los cultivos regulares no se venden a un precio tan alto. Es lo normal. Ambos hombres hablaron con solemnidad. Tenían razón. Por eso necesitaba producir algo con más valor. Quizá no podría cosechar de inmediato y necesitaría investigar si realmente podría cultivarlos. Pero debía invertir en el futuro. Eso les ordenaba, pero se excusaban diciendo que no tenían energía. No queda más que esperar a que haya malos cultivos en todo el reino para que suban los precios. En mi territorio... Egg intentó decir algo, pero Vianney lo cayó golpeándolo con el codo. Vianney acercó la cara a Philip y en voz baja dijo: Pero los malos cultivos no necesariamente subirían los precios, ya sabe. Dicen que están entrando alimentos muy baratos procedentes del reino hechicero. Así que dudo que el valor comercial de los cultivos cambie mucho. No podrá venderlos caros si no ofrece un valor agregado. ¿Qué? Calma, Philip Dono, baje la voz.
Philip miró alrededor y luego le preguntó a Vianney en voz baja. ¿Es en serio? Lo escuché de una fuente confiable. Es el tema más hablado entre algunos comerciantes de aquí, de la capital. Dicen que almacenan estos alimentos en grandes cantidades y que podrían venderlos cuando quisieran, aunque imagino que las decisiones del reino hechicero tienen prioridad. ¿Los comerciantes están comprándoles comida, pero no la venden en el reino? ¿Siguen siendo del reino hechicero? No sé los detalles, pero parece que solo la almacenan. Los comerciantes consiguen un dinerito por guardarla. ¿Es tan fácil rentar almacenes? Es verdad que suele ser complicado, pero recuerda, cuando atacó aquel demonio, los almacenes fueron afectados. Ahora hay muchos vacíos y los dueños los rentan con gusto. Así que, mientras no los liquiden, no creo que los comerciantes vayan a subir los precios. Aunque intentemos hacerlo, me imagino que los consumidores dirán que mejor le comprarán al reino hechicero. ¿Cierto? ¿Ha escuchado del almacén gigante de alimentos en Erantel? No lo conozco. Es un ítem mágico para preservación. Los alimentos ahí no se echan a perder. Cada año acumulaban comida de los alrededores en preparación para las guerras contra el imperio, provisiones para más de 100.000 soldados. Pero la comida se echa a perder con el tiempo, y dependiendo de la temporada, era difícil acumularla. Ese almacén se creó como solución. El problema es que ese ítem mágico no se puede transportar y terminaron cediéndolo al reino hechicero. Es decir, ellos pueden conservar ahí la comida que no se consuman en años. Aunque pudieran conservarla por años, el reino hechicero es un país pequeño, formado solo por la ciudad de Erantel. No deberían tener el poder para producir tantos alimentos. Aunque estos llegaran al reino, considerando las poblaciones, el único efecto sería que los precios bajarían un poco. No, verá, es que, según un rumor muy creíble, el reino hechicero está usando no muertos para arar extensas tierras de cultivo. Por eso su producción es vasta comparable con la de todo el reino a pesar de su escaso territorio. Después de todo, los no muertos no sienten fatiga, aunque solo pensar en comer algo cultivado por uno de ellos me da náuseas. ¿Qué demonios? ¡Eso es injusto! Philip no pudo aguantarse y gritó. No podía aceptar que el rey hechicero lograra tan fácilmente lo que a él, por más que se esforzara, le era imposible con los habitantes de su territorio. Así como él sufría, el rey hechicero también debería padecer. ¿O debería intentar usar no muertos? Pero también hay puntos que suenan falsos. Aunque los no muertos pueden trabajar sin cansancio, no creo que igualen la producción del reino entero. Lo que sí es cierto es que producen bastante, y que el reino hechicero envía alimentos al reino sagrado. ¿Están enviando al reino sagrado? Un demonio llamado Yaldabaoth los atacó. El mismo que causó problemas en la capital, recuerda. Ahora les falta comida. El reino hechicero los apoya con lo que los comerciantes tienen almacenado. Yo mismo vi los carruajes con comida pasar por mi territorio, así que lo tengo por seguro. Entonces, si usan esa comida para apoyar al reino sagrado, no debe quedar mucha para comerciar en los almacenes, ¿o sí? Tiene razón, pero deben conservar cierta cantidad por si hay una mala cosecha. Tampoco creo que el reino hechicero esté enviando todo lo que tiene. Sonaba razonable. Si Philip estuviera en su lugar, enviaría los alimentos viejos o los que le sobraban. Así es, pero bueno, aunque hubiera una mala cosecha, creo que sería peligroso depender del clima. Debe haber una mejor manera. Si los alimentos del reino hechicero desaparecieran, podría vender su cosecha a buen precio, Philip Dono. Aún así, no podemos declararles la guerra para que pierdan sus alimentos. Entonces, Philip tuvo una revelación. Primero,
La razón por la cual los cultivos se mantendrían al mismo precio a pesar de una mala cosecha era porque existían los alimentos del reino hechicero, los cuales solo se podían vender a precios bajos. Entonces, ¿qué pasaría si no existieran? La respuesta era una sola: los precios subirían. Ahora, el problema era, ¿cómo podría deshacerse de ellos? Vianney ya le había dado una pista: debía reducir la producción del reino hechicero, pero no era fácil. No era como si Philip pudiera infiltrarse en la nación extranjera para quemar los cultivos. En lugar de eso, ¿y si los robaba? Cuando llegó a esa conclusión, Philip sintió como si le cayera un rayo. Robar la propiedad de otro país sería extremadamente peligroso. Quizá podría en un futuro, pero por ahora Philip no derrotaría a una nación entera. Sin embargo, el reino de Restice veía al reino hechicero como un enemigo, o al menos eso pensaba. Este había matado a una gran cantidad de sus ciudadanos durante la guerra. Sería más extraño que no existiera una enemistad. Entonces, si robaba los alimentos de esta nación enemiga, ¿no sería un gran logro para Restice? Los altos mandos del reino se pondrían del lado de Philip. Tal vez le asignarían una mejor posición apropiada para su hazaña. No suena mal. ¿Acaso acabo de tener una grandísima idea? Si robara los alimentos del reino hechicero, quizá los comerciantes comprarían toda la cosecha del territorio de los Montserrat y además les vendería lo que robó. Esto va más allá de solo matar 3 pájaros de un tiro. Es un plan perfecto. Pero ¿cómo los robo? ¿Le pido a Ilma que contrate mercenarios? No puedo hacer eso. No puedo confiar en mercenarios. Quedaría como estúpido si les doy material para chantajearme. Tenía que utilizar a los soldados de su territorio. Usualmente por soldados se refería a sus aldeanos, pero Philip tenía algunos soldados hechos y derechos que había entrenado desde tiempo atrás. Quería formar una tropa experimentada en lugar de quedarse con aldeanos que solo sabían arar la tierra. Podría usar los alimentos como paga. Pero, aún así, infiltrarse en el territorio del reino hechicero es peligroso. Aquella nación estaba bastante retirada del territorio de Philip. Los costos de movilizar tropas hasta allá serían enormes. No, espera. Él acaba de decirlo. Pasan carruajes del reino hechicero por su territorio. ¿Y si solo ataco esos? Pero, ¿podría atacar los carruajes él solo? Sería difícil aunque movilizara a sus aldeanos. Necesitaba números suficientes para presionarlos a no resistirse. ¿Qué les parece esto, señores? Tengo una buena idea. ¿Una buena idea? Sí, una buena idea. Philip acercó el rostro a ambos y les explicó su idea con orgullo. ¡Ya! Al menos discúlpate, escupió Vianney luego de despedirse de Philip. Sus prendas manchadas con alcohol habían pertenecido a su padre, por lo que tanto la tela como el diseño eran bastante viejos. Era un caso poco común, uno debía ajustar y renovar la vestimenta para mostrarse ante la sociedad. Los nobles eran criaturas que daban gran peso a las apariencias. La ropa era parte de esto y resultaba obvio que no lo tomarían en serio con prendas así. Pero Vianney se encontraba en el fondo de la sociedad noble. Aparentar un poco no tendría mucho efecto. Por otra parte, si quería quedar bajo la protección de alguien con más poder, esta ropa le servía. Así mostraba en silencio su pequeñez. En otras palabras, era el atuendo necesario para interpretar el papel de noble menor en el escenario que era la taberna. Tendría que mantenerlo hasta que obtuviera su siguiente rol. Por lo mismo, le enfadaba que lo hubiera ensuciado. Así es. Vianney volteó a ver la fuente de la respuesta.
Ya puedes dejar de decir esa frase. Su voz estaba desganada. Sus ojos habían brillado de energía mientras escuchaba a Philip, pero su humor ahora estaba de cabeza. Vianney no era una persona muy alegre, ni le gustaba hablar con la gente. Se ponía máscara sobre máscara para aparentarlo. Egg, conociendo su verdadera naturaleza, sonrió con incomodidad. Perdón, no tengo ni la más mentada idea de cómo tratar a gente así, y tuve que dejártelo toditito. Egg también dio un gran cambio, hablando de forma impropia para un noble. No, si de verdad te arrepientes, aprende a hacerlo. Nobles menores como nosotros necesitamos saber cómo ganar la confianza de los mayores. ¡Qué mundo tan del asco! Y yo que esperaba una vida de color rosa cuando obtuve el título. ¡Qué pereza andar de lameculos todo el maldito tiempo! Pero ni te lo creas. Pero ni te creas. Los plebeyos están igual. Ten por seguro que ser adulador es un paso necesario para convertirse en adulto. Entonces, al diablo con ser adulto. Quiero volver a ser un chiquillo jugando con ramas a ser un héroe matando dragones. Pero no se puede. En fin, aprende a lamer esos culos. No es difícil con alguien tan idiota como ese tipo. Los daños por errar son pocos. Si fuera un noble de alto rango o alguien con mucha experiencia de vida, necesitarían una mejor técnica para conseguir frutos. Por eso le convenía acumular experiencia ahora. Ya veo. Haré lo posible la próxima vez que veamos al sujeto. Sí, hazlo. No existe persona que odie ser adulada. Si parece que no le gusta, es porque no haces un buen trabajo. Entiendo que no te agrade, pero estoy para ayudarte en lo que te falla y tú me ayudas en lo que yo fallo. Así lo prometimos. Debes esforzarte para superarlo. No podremos estar juntos por siempre. Vianney era más inteligente que el promedio, pero su habilidad física era nula. Egg mostraba lo opuesto. De tener capacidades similares habrían sido enemigos. Ambos se sentían afortunados de que no fuera el caso. Los señores de territorios vecinos no solían ser buenos amigos, pero como ellos eran el cuarto hijo en sus familias, no les inculcaron un pasado de animosidad entre ambas. Pudieron convivir en un ambiente relajado y, por alguna razón, congeniaron. Bueno, pues, ¿qué te pareció la plática con el sujeto? De lo peor, respondió de inmediato Vianney a la pregunta de su amigo. La situación era grave si ese hombre se estaba convirtiendo en líder de la facción. Como sea, al menos podemos manipularlo gracias a que es así, ¿no? Sí, técnicamente. Honestamente, la facción era un basurero. A unos no les interesaba administrar su territorio y solo querían la ventaja de la nobleza. Otros no podían con el peso del poder que obtuvieron de repente, como niños llevando una espada metálica. Otros aún no conseguían nada y ya pensaban que podían lograrlo todo. Así eran los integrantes, gente que no entendía que eran nobles comunes, cosa que hasta Vianney sabía. Por lo mismo, la facción en general tenía un gran problema. La acumulación de alimentos del reino hechicero en la capital es un peligro. El precio de venta podría depender de ellos. Obviamente los precios subirán en cuanto haya una mala cosecha en el reino. Lo peor es que no son pocos los optimistas que cambiarán sus cultivos por productos más caros. En esa situación, lo mejor sería comprar del reino hechicero aunque sea un poco más caro para evitar pasar hambre. Había varios señores en la facción que pensaban así. Intentó convencerlos indirectamente de lo mala que era la situación, pero se les notaba que cada uno pensaba que estarían bien. Ya debían prepararse para intervenir. Perdimos mano de obra en la guerra. Entiendo que quieran enviar la poca que quedó directo a lo que promete mayores ganancias en menos tiempo. Era naturaleza humana, en especial de aquellos que tenían el poder, perseguir ganancias grandes en lugar de pequeñas. Pero hay que estar loco para robar los transportes del reino hechicero. Cualquier idiota entendería que atacar un carruaje con bandera significa una declaración de guerra contra la nación y que le esperará una represalia terrible. Y aún así quiere... Espera, ¿será que caímos en su trampa?
Era posible que hubiera jugado bien con ellos, pero no sabía cuál era el objetivo de ese sujeto. Quizá no fue un error aceptar su plan. No, creo que piensas demasiado. De seguro ese tarado nos hizo la propuesta sin pensar. Oye, sonrió incómodamente Vianney. ¿En serio crees que existe alguien tan estúpido como para no pensar en qué sucederá después de atacar los carruajes? Bueno, tienes razón. No era posible que alguien tan ignorante de los fundamentos de los nobles fuera el sucesor en la familia. Philip debía tramar algo, ¿pero qué? ¿Sería mejor decirle a Signaeus? No le digas. Ylma Signaeus, la mujer que hizo todo por formar esta facción. Hubo rumores de que era la amante de un conde, pero dicho conde no ganaría algo. Uno necesitaba preguntarse de dónde había conseguido tantos fondos y contactos, pues detrás de ella no había un individuo, sino una organización. Debía ser una con poder suficiente dentro del reino, así que era fácil llegar a una conclusión por simple eliminación. 8 dedos, la organización criminal que controlaba el lado oscuro del reino. De ser así, ¿Ylma era un títere desechable? Vianney sentía que no era el caso. Había hablado con ella varias veces y nunca le pareció alguien que careciera de valor. Tal vez estaba entre los rangos altos. Era preocupante pensar que tenían a alguien así tan profundamente involucrada en la facción. Sí, había nobles apoyados por organizaciones clandestinas, pero Vianney no quería formar una relación con la sociedad ilegal. Ninguno se creía capaz de mantener las apariencias a la perfección mientras usaban un poder semejante. ¿Por qué? Parece que vuelves a pensar cosas complicadas. Cuéntame. Hasta yo entiendo que su plan es peligroso. Atacaremos los carruajes del reino hechicero en tu territorio. El Calacas ese no se quedará callado. Pedirá la cabeza de ese sujeto y no dudo que también la tuya. Todo lo que Egg acababa de decir era correcto. No obstante, había cierta cosa que tenía en mente, por lo que aceptó aún sabiendo el peligro. Puede que ese sea el objetivo del idiota. Tal vez piensa dejarme toda la responsabilidad y quedarse con lo robado y la gracia de aquel. Pero, ¿y si usamos esto en su contra? Yo patrullaba mi territorio cuando vi a un grupo de bandidos atacando los carruajes del reino hechicero. Entonces los defendí. Lo importante aquí es que los venzamos con nuestras propias fuerzas. Ningún noble perdonaría un ataque a sus carruajes solo porque alguien se encargó de los atacantes, mucho menos lo haría una nación. Lo más normal sería buscar represalias. Por eso, necesitaban eliminar cualquier evidencia de su participación y mostrar buena fe al actuar en contra del ataque. ¿Qué te parece? Así el reino hechicero podría quedar en deuda con nosotros. Aunque sospechen que estuvimos involucrados, podemos excusarnos diciendo que los ayudamos, mientras matemos al culpable. Los muertos no hablan. Y la frase continúa, pero los siervos de Dios resucitan. No sirve de nada ocultarle cosas a un sacerdote. ¿Crees que haya sacerdotes capaces de resucitar en el reino hechicero? Si dicen que sus calles están llenas de no muertos que hacen sufrir a los seres vivos. No, lo dudo, dijo Egg y Vianney rió en acuerdo. Dejando de lado las intenciones del sujeto, la idea de atacar sus carruajes es útil. Ya sea que el plan tenga éxito, que lo dudo, o fracase, el reino hechicero se volverá precavido y dejará de enviar su cosecha a comerciantes del reino para evitar futuros ataques. Quizás se les abran los ojos a los idiotas de nuestra facción, a ver si comienzan a pensar en planes más realistas. Además, Vianney sonrió con crueldad. Suceda lo que suceda, podremos deshacernos de este tipo. ¿Realmente vale la pena como para ponernos en peligro? No por él, pero necesitamos deshacernos de hasta la más pequeña cosa que Signaeus controle. Seguramente su objetivo es controlar la facción a través de ese idiota, para que la organización clandestina actúe bajo la luz del sol. De lo contrario, no entiendo por qué invertiría tanto dinero en él. Tanto la facción del rey como la de los nobles ya no tenían el poder de antes. Si podía usar libremente a esta tercera facción, obtendría un poder temible.
En otras palabras, 8 dedos controlaría el reino tanto en la luz como en las sombras. Vaya que piensas, y eso que te parece que será algo temporal. Egg estaba en lo correcto. Un solo noble, en especial un varón de bajo rango, no debería pensar estas cosas. Claro, había todo tipo de varones, incluyendo unos con territorios tan grandes como los de nobles de mayor nivel, pero ambos eran perfectamente adecuados para sus títulos. Eran varones comunes y corrientes. Un noble así, sin contactos en las facciones del rey o de los nobles, se esforzaba solo por mejorar su territorio, y para lograrlo necesitaba que el reino en general estuviera en buenas condiciones. Esta no era su forma de pensar como noble, sino su objetivo como individuo. Quería ser más próspero y más feliz, así que siempre buscaba la forma de ponerse del lado correcto, por poco que fuera. Aunque quisiéramos ir a una facción mejor, necesitamos logros o contactos. ¿Me equivoco? No, tienes razón. Había entrado ahí para obtener una oportunidad que no hallaría en una facción ya formada. Pero quizá fue un error elegir ese grupo donde resultaba obvio que 8 dedos quería poner al mando a un idiota. Por cierto, ¿no crees que el reino hechicero podría declarar la guerra? Por cierto, ¿no crees que el reino hechicero podría declarar la guerra? Vianney pensó un poco y sacudió la cabeza horizontalmente. No lo creo. Dudo que el plan del idiota funcione y las guerras no empiezan así de fácil. El reino hechicero es un país de una sola ciudad. No tienen los recursos para dominar todo el territorio del reino. Quizá usen no muertos, pero solo para trabajo manual simple. No podrían administrar un país. Aunque haya una guerra, es posible que el reino ceda un poco de territorio cercano, pero eso no nos afectará a nosotros que estamos tan lejos. En fin. Levantó el puño y Egg hizo lo mismo chocándolo con el suyo. ¡Hagámoslo! ¡Sí! Fin de la parte 1. Y con esto, mi gente, hemos visto cómo entraron en escena un personaje conocido que no soporto y 2 personajes nuevos en escena. Yo ya lo decía en el volumen 10 cuando salió el idiota este de mierda, que me cae re mal. Yo siempre asocié a Philip mentalmente, la imagen de Philip con el de este men. Este men, para quien diga, ¿quién es ese? Me suena conocido. Es el que maneja el carruaje de Shaltir, por allá en el volumen 3. Por allá en el volumen 3, por allá en la temporada 1 del anime. Es el que Solution se lo come por los pechos. Que Solution abre sus par de armas, sus 2 armas, y que él se lo absorbe por ahí. Yo siempre he pensado, ya lo decía en el volumen 10, que la imagen de Philip es de este imbécil. O sea, es que siempre me lo he imaginado así. Cuando llegue la temporada 4 del anime... ¿Cuándo sale la temporada 4 del anime? ¿Qué? Ni puta idea. Cuando llegue la temporada 4 del anime, al fin veremos al Philip real, True Philip. Pero yo, mi expectativa para la temporada 4 del anime es que solamente con verlo uno diga, este es un imbécil. Esa es mi única expectativa. Que cuando aparezca Philip en el anime, que uno lo ve y uno diga, este es un idiota. O sea, que tenga la apariencia acorde a eso. Es mi mayor expectativa de la temporada 4. Philip, candidato a presidente de país latino, ganaría. Claro, a ver, estos 2 nobles de aquí son un poco flipados. Sobre todo el que se dice, la novela misma dice que es un poco más inteligente que el promedio. Pero es un poco, o sea, él no se compara en absoluto con nuestras mentes más maravillosas de la obra. Parece que un poquito más inteligente que la media.
Pero sí, o sea, también está un poco embriagado por sus ambiciones, no sé. Eso sí, por el simple hecho de que reconozca que Philip es un imbécil, me cae bien. Bueno, no es que me caiga bien, sino que no me desagrada, más bien. Por el simple hecho de que no soporte a Philip, no me desagrada. No me desagrada. Pero bueno, en fin. Espero que hayan disfrutado de esta lectura. Espero que la hayan pasado muy bien. Y como para finalizar, un easter egg de este momento para los que se quedaron hasta el final de este video. Miren, miren, miren. Tienen piernas. Tienen piernas. En fin, espero que hayan disfrutado de esta lectura. Y para finalizar, aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de Twitch, por medio de Patreon, por medio de PayPal y obviamente por medio de la donación de bits y regalar suscripciones también aquí en Twitch. Espero que hayan pasado un buen rato, espero que hayan disfrutado todo lo que leímos y nos veremos en la próxima con más volumen 14. Por cierto, gracias a Nade Cero por esa donación de $100, a Hayakos, a Magdalena Novatillo, a Mictlan, a Steve, a Critiam, a Ampove, a Abramador, Zampatrampa, que llevan 5 meses o más apoyándome. Gracias a Venom123, Traisen S, Nominen One Shot, Christopher Aguilera por ser mis Patreons activos. Y gracias a Nade, a Warklik y a Enrique Flores por ser los top que han regalado suscripción acá en Twitch. Ahorita sí, gente, ojalá que hayan pasado un buen rato y esperen para el día de mañana por más Overlord volumen 14. Besito a todos y hasta la próxima. Adiósito.